La mayoría de las personas que tienen más de 60 años creen que si su presión está por encima de 130/80, su corazón está en peligro. Yo también lo enseñaba así cuando terminé la residencia. Hasta que una mañana entré al consultorio y encontré a un hombre de 79 años tirado en el suelo, con la cara contra el suelo frío, consciente pero incapaz de levantarse. Su presión ese día era 118/72. Perfecta, exactamente donde su cardiólogo anterior quería tenerla. Y ese número perfecto era lo que lo había mandado al suelo. Lo que voy a explicarte ahora puede cambiar para siempre cómo piensas sobre la presión arterial después de los 60. Porque el número que tu médico te dijo que debías alcanzar quizás no fue diseñado para tu corazón. Quizás fue diseñado para un corazón de 40 años. Y esa diferencia, que parece técnica, que parece solo un número en una pantalla, puede determinar si te caes, si pierdes la conciencia, si tienes un infarto o un derrame. Sigue mirando. Cada minuto de este video importa. Mi nombre es Omar Castellanos. Soy cardiólogo con subespecialidad en geriatría, lo que llamamos cardiogeriatría. Llevo más de 15 años dedicado exclusivamente a corazones después de los 60. No trato corazones en general. Trato corazones que han estado latiendo durante 7 décadas, que han cambiado su estructura, su rigidez, su forma de responder a los medicamentos. He revisado miles de electrocardiogramas, miles de ecocardiogramas y he acompañado a cientos de pacientes mayores en las decisiones más difíciles de su vida cardiovascular. Y cada vez que veo este patrón, me hago la misma pregunta. ¿Quién decidió que 130/80 es el número correcto para todos? ¿Quién validó ese umbral en personas de 72 años con arteriosclerosis, con pérdida de reflejo barroreceptor, con 3 medicamentos encima? Esa pregunta es la que vamos a responder hoy. Presta atención, lo que viene es importante. Para entender por qué el número de presión arterial demasiado alto cambia después de los 60, primero tenemos que entender qué le pasa físicamente a tus arterias con el tiempo. Imagina tus arterias como una manguera de jardín que ha estado bajo presión constante durante 70 años. Al principio, cuando esa manguera era nueva, se estiraba, absorbía los picos de presión, amortiguaba los golpes. Ahora esa misma manguera tiene las paredes más duras, menos elásticas, a veces con pequeños depósitos de calcio dentro. Ya no amortigua igual. Cuando el corazón late y empuja la sangre hacia afuera, esa sangre se choca contra paredes que no ceden y la presión sube más alto que antes. Eso es lo que vemos en la mayoría de los hipertensos mayores de 60. La presión sistólica, ese primer número, se dispara, mientras que la diastólica, el segundo número, a veces se mantiene o incluso baja. A eso lo llamamos hipertensión sistólica aislada del anciano. Y es el tipo de hipertensión más común después de los 70. Más del 65% de los hipertensos mayores de 70 años tienen exactamente este patrón. Ahora bien, ¿qué hace la medicina convencional con esto? Aplica las mismas guías que usaría con un paciente de 48 años. Baja los 2 números. Mete un beta bloqueante, mete un IECA, mete un diurético y celebra cuando la presión llega a 128/76. Número perfecto, parámetro cumplido, casilla marcada. Pero lo que nadie está mirando es qué le pasó a la perfusión cerebral, qué le pasó al flujo renal. Si ese corazón que lleva 70 años funcionando, que ya tiene cierto grado de disfunción diastólica, que ya depende de una presión de llenado más alta para funcionar bien, todavía puede bombear suficiente sangre al cerebro cuando el paciente se levanta de la silla. No es un problema de que la presión esté alta, no es un problema de que el paciente necesite más pastillas, es un problema de que estamos usando una regla diseñada para un cuerpo joven, en un cuerpo que funciona con reglas distintas. El villano en esta historia no es la hipertensión. El villano es la hipotensión iatrogénica, la caída de presión provocada por el médico, por el tratamiento, por bajar agresivamente un número sin considerar el contexto geriátrico completo. En mi consulta, cada semana veo pacientes que llegan diciéndome que se marean al levantarse, que se sienten débiles a media mañana, que tuvieron que agarrarse de la pared en el baño. Y cuando reviso su medicación, encuentro exactamente lo que esperaba. Una combinación antihipertensiva potente, diseñada para llevar la presión a 120/70 en un cuerpo de 76 años que no está equipado para funcionar ahí. Antes de seguir, necesito ser muy claro contigo.
porque esto es cardiología y los matices importan. Si en este momento tienes un dolor opresivo en el pecho que no cede con el reposo, Para el video ahora mismo y llama a emergencias o pide que te lleven a urgencias. Si tienes falta de aire súbita estando sentado, sin haber hecho ningún esfuerzo, eso también es una señal de que necesitas valoración hoy. Si tuviste un episodio de pérdida de conciencia en los últimos días, o si sientes el corazón latiendo de forma irregular acompañado de mareo, eso no puede esperar. Ve a urgencias. Este video no es para ti en este momento. Ahora bien, si lo que tienes es una pregunta sobre tu número de presión, si tu médico te dijo que estás en zona de riesgo o que tu presión es demasiado alta y no terminaste de entender qué significa eso para tu corazón mayor de 60, si te han estado ajustando la medicación y te sientes peor en lugar de mejor, sigue mirando. Este video fue hecho pensando exactamente en ti. Quiero contarte la historia de Carmela. Tenía 73 años cuando llegó a mi consulta por primera vez. Era maestra jubilada, todavía daba clases de tejido en su barrio, los miércoles por la tarde, y cuidaba a su nieta de 6 años 3 días a la semana. Llegó derivada por su médico de cabecera con un informe que decía hipertensión no controlada, presión sistólica persistentemente entre 145 y 155 a pesar de tratamiento. Ya tomaba 2 medicamentos antihipertensivos. Su cardiólogo le había agregado un tercero 3 meses antes. Cuando le pregunté cómo se sentía desde que le habían subido el tratamiento, me miró y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: doctor, desde que me cambiaron las pastillas, ya no me fío de mis propias piernas. Esa frase lo destrabó todo. Le hice la prueba que debería hacerse de rutina en todo paciente mayor de 65 con tratamiento antihipertensivo. Medí su presión acostada, luego de pie a los 2 minutos y de nuevo de pie a los 5 minutos. Acostada, 148/82. De pie a los 2 minutos, 118/68. Una caída de 30 milímetros de mercurio en la presión sistólica en menos de 2 minutos. 30 puntos. A eso lo llamamos hipotensión ortostática. Y en personas mayores es una de las principales causas de caídas, de fracturas de cadera, de derrames cerebrales por hipoperfusión. Su presión de 148 parecía alta en el papel, pero era exactamente la presión que ese corazón de 73 años necesitaba para irrigar correctamente su cerebro. Cuando la bajábamos a 118, el flujo cerebral caía. Sus piernas no fallaban porque era mayor. Fallaban porque le estábamos robando la presión que su cerebro necesitaba para mantenerse en pie. Ajustamos su medicación, retiramos el tercer fármaco que habían agregado, redujimos la dosis del diurético, la mantuvimos con una presión sistólica en reposo de entre 140 y 150, número que en las guías de un cardiólogo de adultos jóvenes parecía fuera de rango. En Carmela era el número correcto. 3 meses después volvió a la consulta. Entró caminando firme. Me dijo que volvió a llevar a su nieta al parque sola, que el miércoles anterior había terminado la clase de tejido de pie durante 2 horas sin necesidad de sentarse. Y se rió, con esa risa de quien recuperó algo que había empezado a asumir que ya era definitivo. ¿A ti tu cardiólogo alguna vez te ajustó la presión sin medirte antes, acostado y de pie? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber cuántos de ustedes pasaron por esa consulta donde solo se midió sentado con un número y se tomó una decisión de medicación sin más contexto que ese número. Ahora vamos a los 5 puntos que necesitas entender sobre la presión arterial y el corazón mayor de 60. Estos no son consejos genéricos de internet. Son los 5 errores más comunes que veo en mi consulta y los 5 ajustes que más diferencia hacen. Primero, el número de presión que es demasiado alto para ti depende de tu edad, tu función renal y si tienes disfunción diastólica. Sé lo que estás pensando. Pero mi médico me dijo que 130 es el límite y que si paso de ahí tengo riesgo de infarto. Escúcheme un momento. Las guías más citadas que establecen 130/80 como umbral de tratamiento, incluyendo las guías del American College of Cardiology de 2017, fueron construidas sobre estudios en los que la edad media de los participantes era de 67 años, y muchos de ellos eran pacientes relativamente sanos, sin polifarmacia, sin fragilidad geriátrica. Cuando esas mismas guías se aplican a un paciente de 78 años con función renal reducida, con disfunción diastólica grado 2, con 3 medicamentos cardiovasculares encima, los resultados no son los mismos.
El estudio SPRINT, que fue uno de los pilares de esa recomendación de 120 como objetivo, excluyó explícitamente a pacientes con demencia, con historia de accidente cerebrovascular, con diabetes dependiente de insulina y con insuficiencia cardíaca. Es decir, excluyó a una proporción importante de los pacientes mayores de 75 que vemos en consulta real. El mecanismo es el siguiente. Después de los 60, el riñón reduce su capacidad de regular el volumen de líquido de forma eficiente. Al mismo tiempo, el reflejo baroreceptor, ese sistema que ajusta tu presión en tiempo real cuando te levantas o cuando haces un esfuerzo, empieza a responder más lento. Un corazón que tiene disfunción diastólica, es decir, un corazón que se ha vuelto más rígido en su fase de relajación, necesita una presión de llenado más alta para llenarse correctamente en cada latido. Si la presión sistémica es demasiado baja, ese corazón no se llena bien, no bombea bien, y el primer órgano que lo siente es el cerebro. El protocolo pide que te midan la presión en 3 posiciones distintas: acostado, sentado 5 minutos y de pie 2 minutos después. Anota los 3 números. Si la diferencia entre acostado y de pie supera 20 milímetros de mercurio en sistólica o 10 milímetros de mercurio en diastólica, tienes hipotensión ortostática clínicamente significativa. Eso cambia el objetivo de tratamiento. Quien no debería buscar el objetivo de 130 sin esta evaluación previa, cualquier persona mayor de 70 con historial de caídas, con función renal reducida medida por creatinina mayor de 1,4 o con diagnóstico de disfunción diastólica en el ecocardiograma. Lleva estos números a tu próxima consulta. No interpretes tú solo, pero exige que tu médico los mire. Segundo, el horario en que mides tu presión importa más que el número que mides. En mi consulta, al menos el 40% de los pacientes mayores de 65 que llegan con el diagnóstico de hipertensión no controlada tienen en realidad un problema de variabilidad circadiana. Es decir, su presión sube y baja a lo largo del día en función del cortisol, de la actividad, del medicamento, y el número que se midió en la consulta capturó un pico, no la realidad. El mecanismo. La presión arterial tiene un patrón circadiano claro. Sube entre las 6 y las 9 de la mañana, coincidiendo con el pico de cortisol matutino, que es cuando el riesgo de infarto y derrame es estadísticamente más alto. Luego baja durante el día. En personas mayores, ese perfil a veces se invierte o se aplana, y eso tiene implicaciones clínicas directas para cuándo tomar la medicación antihipertensiva. La guía clínica te dice que tomes el medicamento por la mañana, pero si tu pico de presión nocturno es el problema, esa medicación matutina no llega al momento de mayor riesgo. El protocolo concreto, y este es mío, de cardiogeriatra, mide tu presión en 4 momentos fijos durante 3 días consecutivos. Al despertar antes de levantarte, 5 minutos después de estar de pie, a las 12 del mediodía antes de comer y a las 10 de la noche antes de acostarte. Con esos 12 números, tu médico tiene un perfil circadiano real, no una foto de un momento. Ese perfil puede cambiar completamente la decisión de qué medicamento dar y a qué hora. Advertencia: no cambies el horario de tu medicación por cuenta propia. Esto es una conversación que debes tener con tu cardiólogo, con estos números en mano. Tercero, la diferencia entre la presión máxima y la mínima, lo que llamamos presión de pulso, es más importante que los 2 números por separado después de los 70. Este es uno de los indicadores más ignorados en la práctica clínica general y uno de los más relevantes en cardiología geriátrica. Sé lo que estás pensando. Nadie me habló nunca de presión de pulso, solo me dijeron que estaba alta. Escúchame, la presión de pulso es la diferencia aritmética entre tu presión sistólica y tu presión diastólica. Si tienes 150 sobre 90, tu presión de pulso es 60. Si tienes 148 sobre 72, tu presión de pulso es 76. Ese número de 76, que a veces se ignora porque la sistólica parece controlada, es en realidad el mejor indicador indirecto de rigidez arterial. Y en personas mayores de 70, una presión de pulso mayor de 60 milímetros de mercurio es un marcador independiente de riesgo cardiovascular, incluso cuando la sistólica parece razonablemente controlada. El mecanismo: cuando las arterias grandes, especialmente la aorta, pierden su elasticidad, la onda de presión que genera cada latido ya no se amortigua correctamente. Esa onda rebota con más fuerza, llega antes al corazón y aumenta el trabajo que el corazón tiene que hacer para vaciarse en cada sístole. Eso es lo que vemos como presión de pulso elevada. Está midiendo indirectamente la rigidez de la aorta y las grandes arterias. Ese proceso es mucho más lento de revertir que simplemente bajar un número con una pastilla.
El protocolo. En tu próximo control de presión, calcula la diferencia entre los dos números. Si consistentemente estás por encima de 65 milímetros de mercurio de diferencia, pide a tu cardiólogo que incluya ese dato en la evaluación. Y si estás tomando un antihipertensivo que baja principalmente la diastólica sin efecto significativo sobre la sistólica, o que baja las dos por igual pero deja la presión de pulso intacta, o peor, eso es una señal de que quizás el fármaco elegido no es el más adecuado para tu patrón. ¿Quién debe tener especial cuidado? Pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es la forma más común en mayores de 70, donde la presión de llenado del ventrículo izquierdo es crítica. Cuarto, el síntoma de mareo al levantarse no es normal ni inevitable a los 70. Es una señal de alarma cardiovascular que hay que medir y tratar. Este punto me parece especialmente urgente porque en mi consulta el 70% de los pacientes mayores de 68 que tienen hipotensión ortostática me dicen que su médico les dijo que era normal para su edad. No lo es un síntoma. Y tiene un origen cardiovascular tratable en la mayoría de los casos. El mecanismo, cuando te levantas, la gravedad desplaza entre 500 y 700 mililitros de sangre hacia las piernas en cuestión de segundos. En un adulto joven, el reflejo varoreceptor detecta esa caída en la presión carotidia y responde en menos de 3 segundos. Acelera el corazón, contrae los vasos periféricos, mantiene la presión cerebral. En una persona mayor de 65, ese reflejo puede tardar entre 8 y 15 segundos en activarse plenamente. En esa ventana de tiempo, el cerebro recibe menos sangre. Si además hay un medicamento antihipertensivo que mantiene los vasos artificialmente dilatados, esa caída se amplifica. El resultado es mareo, visión borrosa momentánea, necesidad de agarrarse de algo y a veces una caída. El protocolo concreto. Si tienes mareo al levantarte, aplica la maniobra de activación muscular previa. Antes de ponerte de pie, mientras todavía estás acostado o sentado en el borde de la cama, flexiona y extiende los pies 10 veces. Ese movimiento activa la bomba muscular de la pantorrilla, que devuelve sangre venosa hacia el corazón antes de que la gravedad la baje. Luego, levántate lentamente y quédate de pie quieto durante 30 segundos antes de caminar. Esta secuencia, documentada en protocolos de rehabilitación cardiovascular geriátrica, reduce la caída de presión ortostática en un promedio del 38% en pacientes con hipotensión ortostática confirmada. Advertencia: si el mareo persiste más de 1 minuto después de estar de pie o si va acompañado de palpitaciones, ese es un síntoma que necesita evaluación presencial, no una maniobra en casa. Quinto, el objetivo de presión arterial en el paciente mayor de 75 no es un número fijo, es un rango individual que tu cardiólogo tiene que calcular para ti, no para el protocolo. Este es el punto que más resistencia genera, porque vivimos en un mundo donde queremos números claros, umbrales simples, líneas que nos digan qué está bien y qué está mal. Y la medicina ha respondido a esa demanda con guías que establecen 130/80, como si ese número fuera universal.